se trata de elevar y de darle relevancia a una parte sustancial de nuestro trabajo en el conjunto de la sociedad española. Hablar hoy de trabajadores y trabajadoras autónomas es hablar de más de 3 millones de personas, de profesionales, que son importantísimos para nuestro país. Les anticipo que me hubiera gustado poder reunirme con ellos, y así se lo he dicho a ellos mismos la semana anterior, fue materialmente imposible, pero en la segunda semana de trabajo de este ministerio ya lo hemos hecho. Como claves de las reuniones intensas que hemos mantenido, este ministerio y el equipo que nos acompaña, la directora general a la cabeza, el secretario de Estado, por supuesto, vamos a replicar la herramienta del diálogo social en el trabajo autónomo, de tal manera que, de una vez por todas también, todas las partes vamos a dialogar en torno a las mejoras legislativas, en torno a las necesidades y en torno, digamos que, a los factores deficientes que tenemos hoy, que ya son conocidos, en el mundo del trabajo autónomo. No hace falta que les diga que cuando hablábamos y hablamos de la redacción del Estatuto del Trabajo y no de los trabajadores y trabajadoras, lo hacemos desde esta vertiente. Justamente una parte central del trabajo en el siglo XXI es el trabajo autónomo, ha cambiado todo y, por tanto, la mirada legislativa va a ser esta. Creo que fue acogida, muy bien acogida, tanto la herramienta, el replicar el diálogo social en la representación de los autónomos, pero también esa mirada de relevancia del trabajo autónomo. 3. Hablar de autónomos y autónomas es hablar de heterogeneidad, y voy a ser muy clara. ¿Es hablar de una peluquería pequeña en un barrio de nuestro país o es hablar de una gran corporación o es hablar de, de un despacho de abogados mediano en cualquier ciudad de nuestro país? Ustedes son conscientes que ante situaciones diferentes tenemos que dar, o desiguales, hemos de dar respuestas diferentes. No podemos tratar igual a una zapatería pequeña, a una frutería pequeña o a una peluquería pequeña que, efectivamente, a otros elementos del trabajo autónomo que tienen cierta relevancia económica en nuestro país. Como ya saben, de los 3.200.000 tenemos prácticamente 2 millones de personas físicas, 1.900.000 largas y tenemos, pues, en la suma, grosso modo, casi 1 millón de, digamos, personal societario. Sus realidades son diferentes y tenemos 400.000, más de 400.000 que tienen alguna persona a su cargo. Por tanto, vamos a legislar con esa mirada desigual, porque, insisto, todos tienen necesidades diferentes. Y lo vamos a hacer, como hemos dicho, ellos son conscientes de que es así, pues obviamente dialogando y afrontando los problemas que tenemos. Obviamente también, como conocen ustedes, vamos a legislar y a abordar un problema de enorme relevancia en nuestro país y que habla muy mal por el sesgo y el impacto negativo que tiene, que es, los denominados, si me permiten, falsos autónomos. Lo vamos a regular porque le hacen un flaco favor a los enormes profesionales que tenemos en nuestro país, que se juegan, arriesgan, crean negocios prósperos, muy importantes para todas nosotras y, sin embargo, pues hay ejemplos que no son provechosos, que efectivamente están, digamos, en una zona de penumbra legislativa, usando y abusando de lo que es, francamente, una herramienta que tiene que pasar al otro mundo del trabajo y, desde luego, no en esta. También ellos mismos son conscientes de que son herramientas de competencia desleal y, por tanto, hay que legislar con contundencia y con fortaleza por este ministerio. Muy importante para esta ministra y para su equipo y para el Gobierno de España. Tenemos que feminizar el trabajo autónomo. Ya es una parte sustancial, somos las mujeres autónomas y profesionales muy importantes, pero ustedes son conscientes de su absoluta invisibilidad y, por más que se hagan esfuerzos legislativos, pues la carencia de derechos. Si me permiten, una reflexión que hizo esta misma ministra con su equipo. Nos preguntábamos cómo, por ejemplo, concilia una persona autónoma,
digo, si alguno de ustedes será autónomo o autónoma, pues hagámonos esta pregunta. Es cierto que la ley habla de que tenemos derechos de conciliación, pero sería una buena tarea, y la vamos a hacer, bajar al mundo terrenal y materializar esos derechos que tenemos. Obviamente, vamos a caminar en el ámbito de la protección en los derechos a los trabajadores y trabajadoras autónomas. Tendrán distinta consideración, pero tienen que tener derechos exactamente iguales. Y un elemento muy relevante también y muy querido fue, como saben ustedes, y va a ser la gran tarea, la innovación en el trabajo autónomo. Insisto, son una parte clave de nuestro país y necesitamos azuzar el valor añadido, incorporar la innovación, primero por prosperidad del país, pero también con herramientas que tiene que facilitar, que tenemos que facilitar conjuntamente para que ellos y ellas avancen. Y además ligado a un aspecto que las tres asociaciones nos han pedido, que tiene que ver con la formación. Justamente el mundo digital ha llegado. Hay ejemplos, lo quiero poner en valor porque la relevancia del trabajo autónomo es clave, pero es que hay proyectos de autónomos y autónomas, de profesionales que son estupendísimos, que tenemos que aprender de ellos y también visibilizarlos desde este ministerio, pero obviamente la formación es clave. Un pequeño autónoma en una zona rural o en una pequeña ciudad de nuestro país tiene que tener garantías, tiene que tener recursos para la formación y para caminar también en idéntico sentido que los restantes. Y obviamente ya, pues como he empezado, desde luego, esta semana va a arrancar el diálogo social en el régimen ordinario, por decirlo así, pero este equipo se pone ya lo saben los representantes y las representantes, se pone ya a trabajar para abrir esta otra herramienta que es el diálogo en el mundo del trabajo autónomo. Tenemos mucho que legislar. Había bastante consenso en las tres entidades, pues las deficiencias que tiene el TRADE, qué problemas tenemos, ¿no?, en los sectores, y desde luego hay cosas ya que podemos, digamos, plantear, cuidarlas, mimarlas y legislar, que es lo más importante para que desde la ley cambiemos la vida de la gente.